El fútbol tiene características generales por ser diferentes, porque es un deporte intermitente y de alta intensidad, con pausas, como dijimos en la clase anterior, no sistemáticas. ¿Sí? No es que podemos determinar, la pausa la va dando la evolución del juego y las características propias de ese entrenamiento y de ese partido. En el entrenamiento las podemos manejar, ¿sí? Según las reglas que ponemos en los trabajos con balón o los tiempos de trabajo y tiempo de pausa cuando hacemos un trabajo analítico. Bien, ¿qué características metabólicas? Aerobio, anaerobio. Hay cambios de actividades cada 5 segundos. Se realizan 1.300 acciones, 200 de ellas de alta intensidad. Y cambios de movimientos discretos entre 1.000 y 1.500 y estos movimientos son cada 5 o 6 segundos, con pausa de 3 segundos a 2 minutos, de acuerdo si hay, como por ejemplo ahora se para la hidratación, se para por un jugador lesionado, pero eso es imponderable, o sea, no es que nosotros lo podemos determinar. Entonces, estas son las características a las cuales nos tenemos que abocar cuando nosotros vamos preparando nuestro deportista. Siempre digo, todos estos valores que estamos mencionando son de fútbol de élite. Cuando uno baja la calidad de la competencia, esto a nosotros nos sirve como un indicador. ¿Un indicador para qué? Para poder tener una base teórica, fundamentos, como para poder planificar. Pero si estamos hablando de partidos de Champions que se corren entre 11 y 12 kilómetros y todas estas prestaciones, tiene que ver con la característica del jugador, las características del espacio de juego, el campo, el balón, etcétera, etcétera. A medida que achicamos, vamos a decirlo, esa calidad, estas prestaciones varían, es diferente. Pero esto a nosotros nos sirve para tener una idea de cómo empezar a ordenar nuestro trabajo. Y después, menos del 2% de la distancia total se recorre con pelota. Esto es importantísimo para cuando nosotros planteamos los entrenamientos. Es necesario o no necesario, es muy importante que podamos meter la pelota en la mayor cantidad de entrenamientos. Tengamos en cuenta, y esto lo vamos a ver, cuando veamos fútbol infantil, que hay cosas que nos van a convenir trabajarlas desde lo analítico y otras cosas desde lo funcional. Es una etapa formativa. Ya cuando nos metemos en fútbol juvenil, empieza a cambiar la historia. ¿Sí? Bien, el balón que esté presente en la mayor cantidad de momentos posibles, pero tengamos en cuenta estos valores. Bien, los sprints se realizan cada 30 segundos, pero a máxima intensidad cada 90 segundos. Se ha observado que el arquero cubre entre 4 y 6 kilómetros. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el arquero tiene que tener base aeróbica. ¿Para qué? Para producir esfuerzos y recuperarse lo más rápido posible. Ya no es pensar el arquero parado abajo de los arcos. Ahora, de los palos. Ahora, tengamos en cuenta esto. Si nosotros vamos a un fútbol regional, donde prácticamente el arquero ataja o saca el balón, porque la superficie de juego no es adecuada como para que el arquero controle adentro del área, porque tal vez le pica mal la pelota y adentro. Una vez nos sucedió que el campo de juego estaba en malas condiciones en River, nos estábamos jugando el campeonato, partido contra Lanús, y le pica mal la pelota al arquero que quiere rechazar, adentro, 1-1, y hasta el minuto 92 no pudimos ganar el partido. O sea, que un mal estado de campo a veces te deja fuera de competencia. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando el campo de juego no está en condiciones, o por ejemplo en las ligas del interior o regionales, donde el campo no es un billar como lo que vemos en Champions, estos valores se van modificando. La fuerza y la potencia son determinantes del rendimiento. Recuerden
la filmina que vimos y dónde estaba ubicado el fútbol en cuanto a cualidades físicas, que no estamos hablando ni de un velocista, ni un levantador de pesas, ni tampoco de un maratonista, ¿sí? Tiene su particularidad. Ahora, ¿qué hacemos? Hoy tenemos mucha información por investigaciones que tenemos ahí, que hay en todos lados y muchas de muy buena calidad. En otros momentos se sacaban esta información tomando de otros deportes, como dijimos la otra vez, del atletismo, del levantamiento de pesas, se copiaban ejercicios de vóley para el salto y demás. Hoy, por suerte, tenemos información específica. Y se requiere una gran potencia aeróbica. Esto es clave y esto se entrena en etapas de formación. Ya cuando el jugador llega a primera división es muy difícil por la edad modificar esta potencia aeróbica, pero es determinante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de resistencia específica, la resistencia específica ¿qué nos dice? Es la capacidad de recuperarse que tiene el deportista a qué? Acelerar, desacelerar, saltar, frenar, chocar, picar, volver a posición y demás. Eso es la resistencia específica que se monta sobre otras cualidades, ¿sí? Y eso se entrena durante mucho tiempo. No se entrena 1 o 2 años. Por eso, si ustedes recuerdan en otros momentos o han leído la historia, pues son bastantes años atrás, había jugadores que con 17 años venían de jugar, se destacaban en ligas del interior o en un country, y llegaban a jugar. Creo que Diego Latorre fue uno de esos jugadores que llegó con edad avanzada a las últimas divisiones de Boca y después llegó a primera división. Yo tuve un jugador en Ferrocarril Oeste que venía de un regional, en ese momento sería como el Federal B ahora, era Gustavo Reggi. Bien, pero estoy hablando del año 96. Hoy ya las características son muy distintas y las prestaciones de una primera división es muy distinta a las de un regional. Entonces, hay una diferencia muy grande. Bien, parámetros fisiológicos. Muy bien, terminó el repaso. Empezamos. Las demandas van en función de las acciones y los movimientos que se realizan durante la competición y su intensidad. Bien, acá tenemos encuadrado lo que es la demanda energética, la demanda de movimiento, que eso lo vamos a ver en parámetros mecánicos, ¿sí? ¿Qué movimientos, qué metabolismo uso, qué sustrato voy a utilizar? ¿Cómo lo recupero de día a día? Si es un niño, ¿cómo tengo que trabajar? Si es un chico que está dentro de la pubertad, si es un chico que ya pasó la pubertad, y si estamos hablando de un jugador profesional. A demandas similares, entrenamientos diferentes, etapas formativas. Recordemos que nuestra pretemporada empieza a los 10, 11 años y termina a los 17, 18. Esa es nuestra gran pretemporada, esa es toda nuestra etapa de ganancia. Después vamos a mantener y sí vamos a poder mejorar algunas cosas, pero la proporción es mucho menor a cuando podamos trabajar en esas edades sensibles donde la biología nos da esa posibilidad de con un estímulo adecuado obtener un resultado grande. Metabolismos. Se requieren de las 3 vías energéticas que vimos anteriormente y se pasa de una a otra, pero no se pasa voluntariamente. Ese pasaje de una a otra lo genera el tiempo de trabajo, la pausa, la densidad que tenemos, todas esas variables que nos hablan de la carga. Y por momentos predomina una sobre otra, dependiendo de la intensidad del juego. Y vuelvo a esto, en Champions las intensidades son de una manera y tiene más que ver con determinado metabolismo, diría 95% glucolítico, pero con jugadores que tienen de 62 a 67 mililitros de consumo y en un regional
posiblemente no lleguemos a los 60. Entonces, las diferencias son abismales. Vamos a ver después un gráfico donde se va a poder entender y ejemplificar esto. Bien, interacción de los sistemas de energía en esfuerzos intermitentes. Si estuviésemos hablando del velocista que vimos antes, nos paramos acá. Si estuviéramos hablando del maratonista, nos paramos acá. Si estuviéramos hablando del corredor de 400 metros, estaríamos acá. Ahora, nosotros tenemos un mix de prestaciones. Entonces, de acuerdo a esa intensidad, de acuerdo a la duración y de acuerdo a la pausa que tengamos, vamos a estar en cualquiera de estos tres. ¿Qué sucede con el ATP y el PC? Esto es muy importante. Antes se pensaba que el ATP, o mejor dicho, que era aláctico hasta 10 segundos más o menos. Y se ha encontrado que eso no es así. Bien, de la interrelación de las diferentes formas de reconstrucción del ATP, o sea, nuestros metabolismos, ¿para qué? O sea, ¿cuál es la función? Reconstituir esa molécula para que el músculo tenga la moneda energética para cuando se tenga que contraer, tenga esa energía necesaria. Bien, surge un nuevo modelo de interpretar la bioenergética en el campo deportivo. Fíjense, a partir de los 2-3 segundos de ejercicio máximo, la glucólisis aporta el 50% de la resíntesis de ATP. ¿Qué quiero decir con esto? Si tengo glucólisis, voy a tener ácido láctico. Lo tenemos que tener muy en cuenta, y si hay glucólisis, por ende, necesito un jugador alimentado y con la proporción, con el porcentaje de hidratos de carbono necesario para poder cubrir esta demanda. Bien, un rápido aumento del ADP, o sea, el ADP, ¿qué es? ATP que perdió el último grupo fosfato. Se estimula la hidrólisis del CP, ¿sí? Se rompe la molécula de fosfocreatina para hacer esta nueva resíntesis, disminuyendo rápidamente su tasa de resíntesis. La disminución en la disponibilidad de la fosfocreatina sucede porque la refosforilación mitocondrial, o sea, porque porque ese CP, ¿sí?, no está cubierto por la posibilidad que esa bomba mitocondrial tiene. El autor, Bellstrom, hace hincapié en que la resíntesis de la fosfocreatina depende exclusivamente de la fosforilación oxidativa. Si esto tiene una baja potencia, nos metemos enseguida en glucólisis láctica. Y ahí empieza a acumularse ese ácido láctico que antes era pensado como un enemigo y hoy lo tomamos como algo que nos afecta. ¿Sí? No es lo mismo trabajar a 6 milimoles, 5 milimoles que a 8 o 9. Si hay alguna pregunta, ahí Brando me pone la paradoja de la fosfocreatina. Ahora lo vamos a ver con este gráfico. Fíjense, vamos a tomar una distancia de 10 metros. Y vamos a ver qué pasa con estos 10 metros. Analicemos, por ejemplo, el ATP. Se mantiene relativamente constante. Acá tenemos la aclaración que la concentración nunca disminuye por debajo del 60% de los valores en reposo. Estamos en reposo, la pérdida es muy baja. Bien, ahora, ¿qué pasa con la fosfocreatina? Fíjense, empieza a disminuir. Esta concentración empieza a disminuir. Bien. Fíjense en 10 metros cómo cae. Ahora, ¿qué pasa con el ácido láctico? Empieza a subir. En los 10 metros su concentración no se eleva en demasía, pero miren en 20 y miren en 40.
Crucemos esto, recordemos, con los datos que vimos el otro día de las distancias que recorrían, por ejemplo, los defensores laterales o los volantes por afuera, ¿sí? Los externos. Y estas distancias superaban estos 40 metros. Entonces, para esos jugadores, esta concentración va a ser mayor que, por ejemplo, para un defensor central o un jugador que juega como último, ¿sí? Ahora, cuando cruzamos los valores de consumo de oxígeno, estos volantes centrales, con mucho despliegue, tienen valores muy altos. ¿Sí? Banksbo ya lo estaba viendo en la época del año 94, más o menos, que estaba con sus investigaciones. Y esto depende de la glucosa. Fíjense, cuántas veces se recorren distancias pequeñas o medianas para sumar esos 12, 13 kilómetros que hoy la élite está generando. Bien, ahora miremos esto. En 10 metros, ¿sí? Ya tenemos concentración de ácido láctico. El lactato empieza a subir. Y fíjense el pH, cómo empieza a disminuir. Baja el pH, aumenta la acidez, obviamente. Y fíjense la velocidad, cómo está en plena aceleración. Acá hay una gran aceleración hasta que después la aceleración se ameseta y se sostiene esa velocidad. Bien, variación del PC durante un ejercicio intermitente. Esto es muy importante para cuando planteamos ejercicios de coordinación, ¿sí? Si queremos trabajar sobre el metabolismo aláctico, nosotros tenemos esta concentración, hacemos la prestación y fíjense todo el tiempo que tarda en recuperar la misma cantidad. Segunda repetición y nuevamente, pero ya no estamos llegando al 100%. Tercera, y la recuperación ya es todavía más lenta. Entonces, para la síntesis de la fosfocreatina hay que darle tiempo. Bien, la pausa post ejercicio de alta intensidad, con 2 minutos de pausa recuperamos, ¿sí?, el 84% de este sustrato. Con 4 minutos, el 90%. Y con 8 minutos, el 97%. Ahora, ¿qué significa? Esto, a mayor recuperación, menos participación posterior del sistema ácido láctico. Entonces, si nosotros vamos a trabajar un ejercicio en la enseñanza de un drill, de un gesto, tratemos de que la enseñanza esté dentro de este sistema. Que después luego aparezca el ácido láctico una vez que está aprendido. Si quiero, y sobre todo con chicos, trabajar ejercicios de coordinación, ejercicios cognitivos y demás, démosle la pausa correspondiente. No es, llega el último, son 5 en la fila, llega el último y salimos de nuevo. ¿Por qué? Pues tenemos sustrato, o sea, tenemos este metabolismo a la tercera repetición, ya entramos en otro metabolismo, y eso nos va a producir una fatiga más precoz, más temprana. Entonces, atento con esto. ¿Para qué estoy dando todo esto? Para que después cuando leamos un ejercicio, coordinación con una salida coordinación de, por ejemplo, 5 aros, ¿sí? Tocar 5 aros y una salida de 5 metros, no es lo mismo si la pausa es de 20 segundos, de 30, de 1 minuto y si necesito macropausa. Entonces, cuando hacemos lectura, vamos a entender, porque en los trabajos muchas veces no te dicen qué están haciendo, ¿sí? Te lo plantean nomás. En los libros te plantean los ejercicios, no te dicen, mira, esta pausa por tal o cual cosa. Eso es lo que nosotros, con conocimiento de base, tenemos que inferir. Bien, producción de energía anaeróbica, duración de esfuerzos 7 segundos aproximadamente. Incluye
Alrededor de 19 sprints con una duración promedio de 2 segundos. Duración promedio, ¿sí? La concentración de fosfocreatina varía constantemente, resultado de la intermitencia de esos esfuerzos. Lo vimos y lo repito. Una cosa es un velocista que se le plantean trabajos de 30 metros, 50 metros, 100 metros y acordamos nosotros la pausa que queremos para cumplir nuestro objetivo, ¿sí? La densidad de ese trabajo. Y otra cosa es cuando hacemos, por ejemplo, un trabajo de fútbol reducido de 5 contra 5, si le metemos un comodín, si tenemos apoyos por fuera, si tenemos arqueros, todo eso que el técnico nos plantea, voy a hacer esto. Por eso el otro día Francisco hizo una pregunta muy buena en cuanto a, tenemos que saber nosotros de técnica y de táctica, tenemos que entenderla. No tenemos ni que opinar, ni tenemos que estar pensando en si este jugador juega acá o allá. El técnico nos da su trabajo y nosotros le tenemos que dar una lectura y la devolución es, bueno, tantos minutos, tanto tiempo de trabajo, tanta pausa, tanta macropausa. Todo esto que estamos viendo ahora es para poder darle lectura a eso. Bien, el 50% del valor preesfuerzo puede ser resintetizado dentro del minuto siguiente a partir del ATP aportado por la fuente aeróbica. Importantísimo esto, ¿sí? Esto después léanlo y profundícenlo, esto es muy importante, esto empieza a darle muchas herramientas para entender lo que es la planificación. Si no planificamos por planificar, ponemos tiempos, ponemos distancias, ponemos intensidades, ponemos kilos en la barra y termina siendo algo medio arbitrario. Cuando nosotros tenemos una base de fisiología, podemos darle lectura a ese movimiento que vamos a proponer que se haga. Ya sea, como dije antes, fútbol reducido, levantar una sentadilla, una cargada de potencias, una pasada de 400 metros, una pasada de 1000, un trabajo de velocidad de 10 metros con una pausa de 20 segundos, un intermitente de 20 por 40, etcétera, etcétera. Cuando planteamos, no es, sí, porque esto me dio resultado en, no, ¿a quién tengo adelante? Y de la persona, del deportista que tengo adelante, tener la mayor información posible. ¿Para qué? Para que el trabajo pueda ser individualizado. Si yo no tengo información, y bueno, ¿será en esta intensidad? ¿Será en la otra? Eso no lo sabemos. Bien. Respuestas fisiológicas al juego del fútbol. Indican intensidades moderadas a alta respuesta anaeróbica. Fíjense esto, qué interesante. El fútbol, la intensidad del fútbol está más o menos entre un 70 y un 80% del VO2 máximo. Cuanto mayor sea el consumo de oxígeno, mayor va a ser ese 80%. Ahora miren esto. Planteamos este porcentaje de consumo. Miren los sustratos que predominan. Glucosa sanguínea y glucógeno muscular, obviamente. ¿Qué pasa si tenemos un jugador que nunca le enseñaron y nosotros tampoco le enseñamos de qué se trata su alimentación? Y viene en ayunas o se comió o está haciendo la dieta ceto o keto, no sé cómo la llaman, ¿sí? Alta en grasas. ¿De dónde saca este sustrato? Entonces, posiblemente nos metamos en ese metabolismo de las proteínas y los aminoácidos, producto de la toma de lo que se llama el ciclo de la alanina, la conversión de aminoácidos en glucosa utilizando ese esqueleto de carbono. Y en vez de estar entrenando, estamos generando un gran lío. ¿Por qué? Porque ese chico nunca se le enseñó a comer, nunca se le enseñó que era un hidrato de carbono, a sus padres no se les explicó de qué se trata una comida deportiva. Entonces, el deporte que intenta ser algo sano termina siendo perjudicial.
Acá yo veía a cada uno, yo les he mandado a todos menos a Matías, que recibió hoy su inscripción, un mail que luego Matías te lo voy a enviar, haciéndole algunas preguntas sobre lo que ustedes, cuáles son sus objetivos y demás. Bien, y muchos de ustedes trabajan o les gustaría trabajar en fútbol juvenil. Bueno, una parte muy, muy, muy importante de esas etapas formativas es la alimentación. ¿Tenemos la posibilidad de tener un nutricionista? Bien, no solo que haga su trabajo de planificación de la alimentación, en otros casos pueden hacer cinantropometría o antropometría, sino también darles educación, que los chicos sepan comer, que los padres les sepan dar su alimentación. Es muy, muy importante. Bien, y nuevamente, ahora, al 80% del VO2 máximo, fíjense la depresión en cuanto al tiempo. Por eso, termina el primer tiempo, primero, jugadores bien alimentados. Luego, termina el primer tiempo, ingesta en ese descanso de hidratos de carbono que lo va a proponer el nutricionista. Esto lo van a ver con Francis en una forma bien detallada y con la calidad que él les da a sus charlas y obviamente el conocimiento de haber trabajado tantos años en fútbol. Bien, todos estos valores son los fundamentos de por qué hacemos tanto hincapié en la comida y en los volúmenes críticos, o sea, no superar tantos tiempos a tanta intensidad, que tal trabajo tenga un marco de protección, ¿sí? Llegar bien a los partidos con los depósitos de glucógeno a tope para poder sostener esas prestaciones en ambos tiempos, que no haya deterioro. El otro día vimos cómo había una pérdida de los segundos tiempos versus los primeros en cuanto a distancias y a intensidades. Bueno, un jugador alimentado, bien alimentado versus uno no bien alimentado o no en condiciones óptimas, genera cambios muy diferentes.